Entonces, ahora por el momento nosotros nos podemos encontrar un problema más sencillo para entender la interacción electrón-fonón, que lo que yo, digamos, quiero y lo que nosotros nos propusimos en el curso es que ustedes manejaran el concepto de la física más que las evaluaciones computacionales, ¿cierto? Ese era el objetivo del curso. El objetivo del curso de teoría de campos en el estado sólido es ya, digamos, proporcionarles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes hagan cálculos computacionales muy complejos con las funciones de susceptibilidad, ¿cierto? Que se pueden calcular mediante funciones de Green, que es la herramienta básica de la teoría de campos, ¿cierto? Un sistema sencillo, entonces uno comienza con un sistema sencillo y el sistema más sencillo posible que tiene la materia condensada para evaluar, digamos, diferentes comportamientos físicos, se llama el modelo de Gilliam. En inglés esto es Gilliam Model. Gilliam Model. Bueno, entonces vamos a mirar qué es un modelo de Gilliam y por qué es tan sencillo. Yo a ustedes les había dicho que se leyeran las notas que yo pasé sobre el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Entonces el oscilador de Lorentz de alguna forma está relacionado con el modelo de Gilliam. ¿Sí o no? Bueno, entonces, en este orden de ideas, lo que sucede en el modelo de Gilliam es que hay unos iones que están positivamente cargados, ¿cierto? Y hay un, digamos, medio elástico continuo. De alguna forma, es un medio en donde los electrones pueden ocupar cualquier nivel de energía. O sea que este es un caso en el que los electrones, digamos, están comportando de la forma más clásica posible, ¿cierto? Por decirlo así, digamos que este es un medio elástico continuo, ¿cierto? Y en este medio, por este medio viajan los electrones. Ahora, este medio que nosotros vemos ahí, acá no vamos a considerar ni colisiones de los electrones ni ninguna vaina de esas por el estilo. En este medio que nosotros vemos ahí, hay un entorno que se puede modelar mediante cargas positivas. Es decir, por aquí en este entorno hay unos iones, ¿cierto? Digamos unos iones J por Gillium más. Estos son unos iones positivos. De forma tal que los electrones se acoplan mediante la interacción de Coulomb eh, a estos iones positivos. Ahora, una cosa importante que uno tiene en este tipo de medios es una polarización, ¿cierto? Entonces, básicamente, que como los electrones que hay acá van a tener un desplazamiento medio con respecto a estos iones positivos, por ejemplo, acá, entre estos dos puede existir un desplazamiento medio, delta. El hecho que haya un desplazamiento medio entre un electrón y un ion positivo implica que hay un momento dipolar, ¿cierto? Entonces recuerden que el momento dipolar P se define como la carga multiplicada por la distancia que separa las dos cargas. Entonces tiene acá una carga positiva, esto pues obviamente nosotros lo enseñamos en electro, negativa, y acá hay una distancia D. Esto es un momento dipolar y obviamente eso es un vector que va de menos a más, ¿cierto? Nosotros escribimos esto de la forma vectorial. Esto es un P. Nosotros podemos recordar un poquito. Yo imagino que Laura recuerda bien esto. Por ejemplo, si usted tiene, digamos que usted tiene una carga positiva acá.
y es de una carga negativa acá. Entonces esto es más Q y es menos Q, obviamente son de la misma magnitud. Y existe un dipolo y un momento dipolar siempre y cuando haya una separación entre estos dos D. Usted, por ejemplo, puede definir el origen de coordenadas a partir del centro de masas del dipolo, ¿cierto? Eso es muy común. Y a partir de este centro de masas del dipolo, entonces usted va a considerar una distancia Y. A esta distancia vertical de esta partícula de acá, usted quiere evaluar, por ejemplo, el campo eléctrico. Obviamente, usted lo que necesita, usted tiene un campo eléctrico acá, va a tener un campo eléctrico E debido a la carga positiva y debido a la carga negativa, ¿cierto? Entonces usted tiene un campo eléctrico E que es igual a E más, que es debido a la carga positiva, más un campo eléctrico E menos, que es debido a la carga negativa. El campo eléctrico en ese punto, debido a la carga positiva, obviamente como uno por convención calcula los campos eléctricos con cargas positivas, es un campo eléctrico repulsivo. Este de acá es repulsivo, más este de acá es atractivo, ¿cierto? O sea, realmente, vectorialmente, si usted escribe esto vectorialmente, ¿esto es qué? Esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga Q dividido la distancia que separa la carga más del punto de campo. Esta distancia, obviamente, si esto es la mitad y esto mide D, por lo tanto esto acá mide D medios y esto acá mide D medios. Por lo tanto, esta distancia es simplemente Y menos D medios al cuadrado. Esto, como es el campo eléctrico repulsivo, va en dirección a Y, ¿cierto? Ahora, más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga dividido Y más D medios en menos a Y, campo eléctrico atractivo, ¿cierto? Entonces podemos simplificar esto, entonces nos queda, factorizamos Q sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿qué hubo? ¿Cómo? Al cuadrado. Gracias, Osman. Esto es 1, ¿cierto? Sobre Y menos D medios al cuadrado menos 1 sobre Y más D medios al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Esto en qué dirección va? Así va a Y. Nosotros podemos expresar el campo así. Entonces, vamos a hacer una cosa. Simplemente expresémoslo en magnitud, ¿cierto? Entonces, la magnitud de ese campo es básicamente Q sobre 4 pi epsilon sub 0. Esto es 1 sobre factorizo Y. Esto me queda Y que multiplica a 1 menos D sobre 2Y. Como esto va al cuadrado, ¿cierto? Acá. Entonces, obviamente, esto todo es al cuadrado, ¿cierto? Es menos 1 sobre Y que multiplica a 1 más D sobre 2Y. Todo al cuadrado. Puedo sacar a Y al cuadrado de ahí. Esto queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 Y al cuadrado factor D. 1 menos D sobre 2Y a la menos 2 menos 1 más D sobre 2Y a la menos 2. Usando la expansión binomial, esto es aproximadamente igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 Y al cuadrado factor de 1. Este menos 2 multiplica esto de acá, o sea que esto queda más, ¿cierto? Esto queda más 2 factor de D sobre 2Y menos 1 menos 2 factor de D sobre 2Y. Entonces este 1 se va con este 1 de acá, este 2 se va con este 2, queda D sobre 2Y, ¿cierto? Este menos por este menos da más, este se va con este, queda también D sobre 2Y, o sea que todo esto de acá simplemente es 2D sobre Y, ¿sí o no? Se va, este D queda, por ejemplo, acá, entonces queda Q por D, este Y, entonces acá queda el Q y este 4 lo convierte en un 2.
Ese es el campo eléctrico. Obviamente y naturalmente es un campo eléctrico repulsivo porque la distancia que hay del punto de campo a la carga positiva es menor que la distancia que hay del punto de campo a la carga negativa. Entonces, este Q por D es lo que nosotros llamamos el momento dipolar, ¿cierto? P, dividido 2pi, epsilon sub 0, y al cubo. Eso es lo que es el campo eléctrico en el límite de Y muy grande, obviamente. Entonces, eso es el campo lejano. Y nosotros vemos que de acá se puede definir este momento P, momento dipolar. Ese momento dipolar existe debido a que hay una distancia entre las partículas negativas y positivas y esa distancia obviamente causa un campo eléctrico, ¿cierto? Entonces el momento dipolar está relacionado con el campo eléctrico. eh, mm, mm, Está relacionado con el campo eléctrico mediante la polarización, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo utilizamos. Vea que esto es un conocimiento muy básico. Esto es lo más simple que uno puede, digamos, que percibir acá, ¿sí o no? Entonces, mm, ¿qué es lo que está pasando en ese medio continuo? Básicamente que hay una fuerza sobre los electrones que es igual a la masa por la aceleración. Esto es igual a, obviamente, nos queda la masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a la carga de los iones, que es el número atómico del ion por la carga fundamental, multiplicada por el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico que nosotros tenemos acá, básicamente lo podemos expresar como usando la ley de Gauss. La ley de Gauss para dieléctricos lo podemos expresar como esto es menos la polarización sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Ustedes pueden recordar la ley de Gauss, que es quién. El diferencial del vector desplazamiento eléctrico es igual a quién. Perdón, la divergencia del vector desplazamiento eléctrico. Entonces, esto básicamente viene siendo la divergencia de el campo, a ver, hagámoslo acá abajo, divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico más el vector de polarización. Cuando no hay desplazamiento eléctrico neto, ¿cierto? Como en este caso, entonces decimos simplemente que el campo eléctrico es igual a menos la polarización sobre epsilon sub 0, ¿cierto? A partir de la ley de Gauss. Entonces lo que tenemos acá, pero nosotros también tenemos, digamos que otra información sobre la polarización, ¿sí o no? Entonces la polarización es igual al número de partículas por el momento dipolar que acabamos de calcular acá, ¿cierto? Entonces obviamente esto queda menos ZE por la polarización de epsilon sub 0, pero la polarización no es otra cosa que el momento dipolar por el número de partículas, ¿sí o no? Ahora, el momento dipolar, básicamente, que está produciendo este campo eléctrico, es la distancia que hay entre cargas por la carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener acá? Tenemos menos ZE por el momento dipolar por el número de cargas, dividido epsilon sub 0 por el momento dipolar, se puede expresar como la carga de los iones que es ZE por la distancia que separa los iones, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda como menos z cuadrado e cuadrado nx sobre epsilon sub 0. Así nosotros podemos escribir esto. Eh, la, a ver, segunda derivada de ese desplazamiento, el desplazamiento medio entre esos iones, ¿sí o no? Con respecto a t, básicamente por la masa, esto sería igual entonces a menos z cuadrado
por E cuadrado por el número de partículas por X dividido epsilon sub 0. Vamos a pasar esto para el otro lado, pero dividiendo por la masa. Por lo tanto, esto queda como X dos puntos, ¿cierto? Más Z cuadrado E al cuadrado N, dividido la masa por epsilon sub 0 que multiplica X, esto es igual a 0. ¿Esto les parece acá, jovencito? ¿Esto es qué? ¿A qué parece eso? Esa es una ecuación diferencial de segundo orden, pero sé que tiene un similar. Creo que ecuación B. ¿Sí me escuchan o no? Sí, señor. Sí. ¿De Allenberg? ¿Cómo decir? No, aquí echando cabeza que la ecuación de Allenberg. Pero no. Es más sencillo que eso. Las cosas siempre como en los espejos de los carros. Las cosas están más cerca de lo que se ven. Lo mismo acá. Esto es más sencillo de lo que parece. Laura, ¿cómo soluciona usted este sistema? Ese con no, cambio de variable. Cambio de variable. Chicos, esto sencillamente es un oscilador armónico. No hay que hacer ningún cambio de variable. Esto es básicamente X dos puntos más omega sub 0. Bueno, llamémosla, en este caso llamémosla diferente. Llamémosla omega sub p al cuadrado por X igual a 0. Esto tiene una solución que es ¿quién? Que es X de t igual a por seno de omega sub 0 t. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Necesita cambio de variables, sí o no? No, no. Ese es solamente Es el bastante cambio. sencillo. O sea que de acá podemos obtener omega. Entonces omega básicamente es la raíz de este chisme, ¿cierto? Sí. Lo que acabamos de hacer acá, desde la perspectiva, digamos que de el análisis físico, eso se llama fenomenología. Aquí realmente no hemos utilizado ninguna ley subyacente para obtener estas ecuaciones. Simplemente hemos utilizado fenomenología, observaciones, leyes que salen de la observación como la ley de Newton y como la ley de Gauss. Y hemos obtenido esta frecuencia para los iones. Entonces, como los iones obviamente se están moviendo con respecto a ellos mismos y a los electrones, entonces los iones, según esta teoría fenomenológica, digamos, obedecen un movimiento armónico dentro de ese continuo elástico, ¿cierto? O alrededor del continuo elástico. Bueno, entonces ahora vamos, digamos que vamos con lo que acabamos de ver. Vamos a tratar de componer ahora sí una teoría microscópica para la interacción de Coulomb entre los iones positivos y los electrones, sabiendo que los iones se están moviendo, ¿cierto? Como los iones se están moviendo, obviamente están induciendo un campo eléctrico sobre los electrones, ¿cierto? Y ese movimiento de los iones es como un fonón, es como si los iones estuvieran vibrando a esa frecuencia omega p, ¿cierto? Es uno básicamente que lo que uno puede hacer en este elástico continuo, uno puede ver los iones acá como si fueran simplemente unos átomos que están, digamos, vinculados el uno con el otro por medio de un resorte. Hay un potencial armónico y los desplazamientos, ¿cierto? Con respecto al punto de equilibrio, son desplazamientos armónicos y tienen esta frecuencia de acá. Vamos a ver una cosa. Pues ahora
eh, mm, vamos a determinar cómo podemos vincular el desplazamiento asociado de los iones positivos con la carga electrónica. Entonces, eso tampoco es tan difícil, ¿cierto? Pero de todas maneras, este modelo per se es un modelo realmente sencillo, ¿cierto? Entonces, simplemente queremos ver que en este modelo emerge algo parecido a la constante de interacción electrón-fonón o al parámetro. Entonces, acá escribimos el momento dipolar como Z por la carga del electrón, que fue lo que hicimos ahorita, pero ahora, entonces vamos a parametrizar el desplazamiento U de las partículas con carga positiva como U de R, ¿cierto? La polarización entonces viene dada por lo siguiente. La polarización queda dada recuerden que era la polarización. El vector polarización era básicamente el número de partículas, ¿cierto? Multiplicado por el momento dipolar. Por lo tanto, esto simplemente es el número atómico de los iones por E, por N, por el desplazamiento de los iones con respecto a su punto de equilibrio, un desplazamiento vectorial. Esto es vectorial, ¿cierto? Entonces, ahora la polarización, nosotros ahora podemos utilizar la ley de Gauss, ¿cierto? Ahora sí, nosotros podemos utilizar la ley de Gauss de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la densidad de carga ligada dentro de un material donde hay polarización, de pronto ustedes esto, no sé, del curso de electrodinámica, pero esto lo pueden repasar en los videos que nosotros hicimos en el curso de vacaciones, ¿cierto? Yo les expliqué ahí más o menos bien la parte de la polarización, ¿cierto? Entonces, acá nosotros podemos ver que la densidad de carga ligada, ¿cierto? Se llama Rho sub B, la podemos expresar como menos la divergencia de la polarización. Y como acá tenemos la polarización, esa densidad de carga ligada, hay que ser muy claros con una cosa. Esta no es una densidad de carga, no es una densidad de carga móvil, ¿cierto? No es esa densidad de carga, no es la carga eléctrica que en condiciones electrostáticas está en la superficie del conductor. Esta es la densidad de carga debido a las interacciones dipolo-dipolo que hay en las moléculas o en los enlaces de un material, ¿cierto? Típicamente un aislante, ¿cierto? Entonces, los conductores tienen densidad de carga ligada igual a cero, ¿sí o no? Ustedes me imagino que recuerdan eso del curso de eléctrica. Entonces, esta densidad de carga ligada es la densidad de carga que hay debido a la polarización en el interior del material. Queda dada por menos Z E por N, esta parte de acá, por la divergencia entonces del desplazamiento de los iones positivos, ¿cierto? Entonces ahora nosotros acá sí, entonces ya podemos hacer uso de lo que nosotros sí sabemos mejor, que es eh, la electrodinámica más básica y más sencilla. Entonces, en electromagnetismo, el potencial de Coulomb viene dado por, entonces, aquí el hamiltoniano de Coulomb, nosotros clásicamente lo podemos escribir de esta forma. Podemos decir que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre D3R integral sobre D3R minúscula, ¿cierto? De, por ejemplo, la densidad de carga, digamos, esta es la densidad de carga positiva como función de R mayúscula y esta es la densidad de carga negativa como función de R minúscula. Obviamente, nosotros tenemos que dividir por la separación entre esos dos, ¿cierto?
Ahora, ¿para qué nos sirve utilizar esto acá? Porque primero que todo, esta densidad de acá la conocemos en términos de UDR, ¿cierto? Porque sabemos que esta densidad simplemente es igual al menos, a la menos divergencia de la polarización, ¿cierto? Entonces escribamos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral sobre d3r mayúscula, ¿de quién? De menos la divergencia de la polarización, y esto multiplica ¿a quién? Ahora, aquí es donde metemos mecánica cuántica. Vamos a expresar la densidad de carga total, la carga total de electrones que existe en el sistema, la vamos a expresar así. Número total de cargas en un punto de electrones es básicamente igual a menos C por la cantidad de electrones que hay en ese punto. ¿Eso tiene sentido o no? Sí, Necesito que me hablen más duro, por favor. sí, señor. Ahora, aquí donde está el truco de la mecánica cuántica, en expresar este número de partículas mediante los operadores de campo, ¿cierto? Ese número de partículas como un operador, esto es básicamente la suma sobre los diferentes espines multiplicado por el operador de campo psi daga de R, SZ por psi de R, SZ. Si ustedes digamos que no le encuentran el lado intuitivo a esta situación, entonces, por ejemplo, se pueden devolver al número de partículas de un oscilador armónico, ¿cierto? ¿Cuánto era el número de partículas de un oscilador armónico? A daga por A, ¿cierto? Si usted tenía, por ejemplo, diferentes modos propagándose con diferentes vectores de onda, con diferentes polarizaciones, era la suma sobre QS de A sub QS daga por A sub QS, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Esto es esencialmente lo que estamos haciendo acá. Y esto lo multiplicamos por menos C para que nos dé la carga. Entonces, por lo tanto, esta parte de acá simplemente menos C por la suma sobre SZ de psi daga de RSZ por psi de RSZ, ¿cierto? Dividido entre eh, R menos R', es que R menos R, la diferencia de las posiciones de la carga positiva y la carga negativa. Entonces, esta interacción de Coulomb entre la carga positiva y negativa, en últimas, lo que nosotros vamos a demostrar es que va a producir una interacción de electrón-fonón. Entonces, bueno, pero ¿cómo acopla ahí el electrón? ¿Cierto? El electrón, ¿cómo está acoplando con las cargas positivas o con el fonón? Pues básicamente porque las cargas positivas están oscilando, ¿cierto? Y esa oscilación produce una divergencia de esta posición media de las cargas positivas y esa divergencia es la que acopla el electrón con la oscilación. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar enseguida. ¿Listo? Entonces, ahora el hamiltoniano de Coulomb, por lo tanto, queda como ahora lo hemos cuantizado. Esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral doble sobre D3R minúscula, D3R mayúscula. Acá tenemos la divergencia de la polarización, pero ya la conocemos. Es menos ZN por la divergencia de la posición media de los iones positivos, ¿cierto? O sea que esto es menos ZN divergencia de eh, mm, la posición de los iones positivos. Acá hay un menos E, o sea que esto queda positivo y este queda al cuadrado, ¿cierto? Y esto queda como la suma sobre SZ de psi daga, que depende de R, y de SZ y psi, sobre R menos R mayúscula, acá sí.
Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer acá? Como R minúscula y R no dependen de ese Z, básicamente lo que yo puedo hacer es sacar este Z e al cuadrado n para afuera. Esto queda como Z e al cuadrado n dividido 4pi epsilon sub 0. A ver qué más tenemos aquí. Tenemos la suma, la podemos sacar de la integral también, suma sobre sz. Esto por la integral doble sobre d3r mayúscula de 3r minúscula, ¿cierto? Esto que multiplica a la divergencia de la posición de las partículas positivas o los iones positivos por sí daga por sí dividido R menos R mayúscula. Recuerden que sí daga y sí dependen de R minúscula y dependen de ese Z, del spin, ¿cierto? Bueno, entonces, listo. Entonces, este hamiltoniano es un hamiltoniano efectivo para aumentar la interacción de Coulomb, ¿cierto? Ahora, esta interacción de Coulomb, nosotros debemos de recordar que es entre unos iones positivos, digamos que están rodeando el continuo elástico por donde se transmiten los electrones o se transportan los electrones, y esos iones positivos están vibrando, ¿sí o no? Entonces, obviamente es esa vibración la que está creando un acoplamiento entre los grados de libertad electrónicos y los grados de libertad, digamos, iónicos, positivos iónicos. ¿Por qué? Porque si este fuera constante, es decir, si no hubiera un desplazamiento con respecto al punto de equilibrio por parte de las vibraciones, esta divergencia fuera cero, ¿cierto? Esto constante sería cero. Entonces no hay un acoplamiento electrón-vibración. Hay un acoplamiento electrón-vibración precisamente porque esas vibraciones están generando un momento bipolar que a su vez genera una polarización y que a su vez entonces está generando una carga ligada con la que interaccionan los electrones. Entonces, el concepto importante, así es como si acoplan en el modelo de Gilliam electrones y vibraciones a través de esa polarización inducida por los desplazamientos con respecto al equilibrio de los iones positivos. Es una cosa que deben de entender bien para poder entender bien este problema. Entonces, ahora, mmm, por lo tanto, este hamiltoniano que nosotros tenemos acá de Coulomb realmente es un hamiltoniano de la interacción entre un electrón y un fonón. Un fonón que está caracterizado por este desplazamiento que vemos acá, ¿cierto? Y los electrones que están caracterizados por esta densidad SIDAGA sí que tenemos acá. Aquí está el acoplamiento electrón-fonón, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de ahí y vamos a tratar de, mediante unos pasos, a ver. Sí, nos quedan dos hojitas. Esto está un poquito complicado de ahora en adelante, pero no por el concepto. El concepto complicado es el que nosotros tenemos acá. Yo se los voy a preguntar el lunes otra vez para asegurarme de que ustedes tienen esto claro. Esto es una cosa muy importante porque acá podemos entender la interacción electrón-fonón de una perspectiva más sencilla que en metales. El parámetro de interacción va a ser mucho más simple acá que en los metales, como vamos a ver. Entonces, hasta acá, digamos que tenemos que conceptualizar cómo se acoplan grados de libertad electrónicos y vibracionales. De ahora en adelante, lo que vamos a hacer es pura mecánica cuántica y segunda cuantización, ¿cierto? Entonces, este mismo Hamiltoniano que nosotros tenemos acá, nosotros lo podemos considerar como el Hamiltoniano del electrón-fonón debido a que aquí acoplan grados de libertad vibracionales mediante ese desplazamiento y grados de libertad electrones mediante esa densidad. Aquí esto queda como el Hamiltoniano electrón-fonón. Es ZE al cuadrado n sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por la suma sobre SZ de la integral doble sobre D3R mayúscula de la divergencia del desplazamiento con respecto a su equilibrio de los iones positivos multiplicado por psi daga de RSZ
por si de RSZ dividido R menos R mayúscula. Esto ahora se va a volver una melodía completa, esto es una melcocha. Entonces, traten de seguir los pasos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es como hicimos tal cual en la parte de los metales, estos operadores de campo los vamos a expandir en términos de operadores de segunda cuantización y funciones de onda spin, pero ahora esa phi que nosotros teníamos la clase pasada, esa phi, ya nosotros sabemos qué forma tiene, porque es un sistema más sencillo, ¿cierto? En el caso de la clase de lunes, nosotros habíamos dicho que esa forma de phi la teníamos que estimar, ¿cierto? Que dependía del spin y de la posición, del momentum y todo eso, teníamos que estimarla para el caso de metales reales. Acá no, acá entonces esa phi es simplemente una onda plana que va multiplicada por la función de onda de spin. Listo. Entonces así nosotros podemos expandir. En este caso de una manera muy sencilla, asumiendo que los electrones simplemente son ondas planas, nosotros podemos decir que sí de RSZ es básicamente igual a la suma o a 1 sobre la raíz del volumen que multiplica a la suma sobre K y sigma de una onda plana que es E a la I K punto R, ¿cierto? Esto es básicamente la dependencia que tenía esa phi del lunes con respecto a RC, esta es una onda plana. Y esto obviamente esto es una suposición que se hace conociendo el comportamiento electrónico en este tipo de sistemas. No siempre puede ser una onda plana. Esto es una función base para expandir este operador de campo que es absolutamente delocalizado, ¿cierto? Porque una onda se deslocaliza en todo el espacio. Tiene que haber casos, y vamos a ver casos en los que necesitamos que esa phi que nosotros trabajamos el lunes sea una onda localizada o sea una función localizada, como en el caso de los orbitales de Wannier, ¿cierto? Entonces esto aquí va multiplicado por una función de onda K sub sigma de SZ. Esto nos lo va a explicar Jessit más o menos bien en unas semanas por C sub K sigma, ¿cierto? Obviamente, como nosotros necesitamos también a psi daga, entonces en este caso psi daga de R, SZ va a ser igual a 1 sobre la raíz de V por la suma sobre K, digamos K', por ejemplo, podría ser K', ¿cierto? O esta de acá podría ser K', eso no importa, bueno, eso no importa, coloquemos K. Simplemente tengan cuidado de que ustedes tienen que expandir esto con índices de suma diferente. Entonces esto sería E a la menos I K.R que multiplica a K y asterisco sub sigma de SZ por C sub K sigma daga. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos, o no? Sí, señor. Esas expansiones de campo, básicamente, entonces lo que ustedes tienen que hacer, una vez ustedes expandan estos campos, ustedes los tienen que introducir aquí en el Hamiltoniano. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda igual a ver, esto va a ser una melcocha, pero no importa. Esto es Z E al cuadrado N sobre 4 pi epsilon sub 0, suma sobre SZ, integral doble sobre D3R mayúscula por la divergencia del desplazamiento de los iones dividido R menos R mayúscula. Y ahora sí multiplicamos por el producto. Multiplicamos por este producto de acá, que es toda esta melcocha. Entonces, si daga, entonces vamos a expandir como 1 sobre la raíz de V, ¿sí o no? Por la suma, coloquemos K' sigma prima de E a la menos I K' punto R, ¿cierto? Por X sub sigma prima asterisco de S sub Z por C sub K' sigma prima daga.
Ahora lo multiplicamos, obviamente, por la expansión de este operador de campo. Esto nos queda 1 sobre raíz de B por la suma sobre K y sigma de E a la I K punto R por K y sub sigma de SZ por C sub K sigma. ¿Alguna pregunta hasta ahí o todo bien? Voy a regresar en el slide un momentico. ¿No? Juan David, en esta diapositiva, ni K ni sigma están primados y en la otra sí. No, porque es que usted simplemente, o sea, es que esta es la expansión. Así es la expansión. K simplemente es una variable. Usted la puede cambiar por Q, no importa. Siempre y cuando esa variable represente el rango de la suma que usted tiene, ¿sí o no? Ahora, cuando usted tiene estas cosas, es decir, que eso nosotros lo hemos hecho mucho en mecánica cuántica, usted no puede indexar un producto de sumatorias de la misma forma, lo tiene que indexar de formas diferentes. Si no, eso no le va a funcionar. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Sí, señor. Entonces, usted, por ejemplo, podría hacer el intento de hacer simplemente unas cuantas, por ejemplo, la suma sobre AN. Vean los videos de Fourier que yo hice con esto. Desde n igual a 1 hasta más infinito. Veamos que esto es al cuadrado. Usted no puede hacer, decir, usted no puede decir que esto es igual a la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de AN por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de AN. No puede hacer eso. Esto le queda como la suma sobre n y la suma sobre n de AN al cuadrado, ¿cierto? Esto simplemente sería, obviamente acá una de estas dos sumas, digamos, sobra porque las dos van sobre n, pero esto sería como A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, lo mismo que hizo mi estudiante, ¿sí o no? Sí. Más AM al cuadrado. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? Si usted tiene una suma al cuadrado, suponga que usted la suma es simplemente A1 más A2 por A1 más A2. ¿Sabe cómo le da esto? Esto A1 cuadrado más A2 cuadrado más A1 A2 más A2 A1. Para usted poder obtener realmente este resultado de acá, tiene que indexar esto de forma diferente. Lo tiene que indexar de esta forma. A ver. Tendría que ser esto desde m igual a 1 hasta más infinito y esto a sub m, ¿cierto? Ahora si esto es la suma desde n igual a 1 hasta más infinito y por la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub n por a sub m. Esos términos que usted tenía ahorita solo le salen cuando n es igual a m, ¿cierto? Pero cuando n es diferente de m tiene términos cruzados. Para eso es que tiene que indexar doblemente. ¿Me va a entender? Sí. ¿Está satisfecho o no? Sí. ¿Quedó contento con la respuesta? Happy, happy. Bueno, entonces eso es lo que nosotros hacemos acá. Obviamente esto es una melcocha de primera categoría, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sacar la suma sobre K' y sigma prima y sobre K y sigma para afuera con ese Z, ¿cierto? Primero, vamos a hacer esto paso por paso. Para que ustedes vean cómo se hace esto. Esto, Yesid, en la presentación que usted va a hacer, le va a tocar hacerlo mucho. Entonces vaya mirando cómo se hace esto. Obviamente ahí está el procedimiento. Usted lo tiene que entender. Entonces, esto es igual a Z, E al cuadrado N, sobre 4pi epsilon sub 0, saco la suma con respecto a K y con respecto a K prima, la suma con respecto a sigma y con respecto a sigma prima, acá tengo la suma con respecto a CZ, acá tengo la integral doble con respecto a D3R y a D3R mayúscula, esto es la divergencia
del vector posición de los iones. Esto es R menos R mayúscula. Y acá, entonces tengo lo otro. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener 1 sobre el volumen, ¿cierto? Ese 1 sobre el volumen, porque raíz de volumen por raíz de volumen da volumen. Eso lo puedo colocar acá. Digamos esto por el volumen. Eso nos conviene. Ahorita les muestro por qué. ¿Qué más tengo acá? Voy a tener este producto de este chisme por este otro. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso? Eso básicamente lo escribo. Acá multiplico por E a la menos I. O más bien lo puedo hacer a la I. Que multiplica a K menos K prima. Si factorizo ahí. Producto punto con R minúscula. Y de aquí, esto va a ser interesante porque de aquí me va a salir algo importante a futuro, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver qué más podemos hacer acá. Podemos multiplicar las funciones de onda spin. Chi de sigma prima asterisco de SZ por chi de sigma de SZ. Esas funciones de onda spin, como Jesús nos va a contar, obedecen unas propiedades de ortogonalidad particulares. Acá tenemos entonces C sub K prima sigma daga por C sub K sigma. Acá ya tenemos la forma de C sub K prima sigma prima. Mejor, tenemos la forma de C daga C, que es la forma que nosotros dijimos que tenía que tener parte de la interacción electrón-fonón. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me puede decir qué parte nos falta? ¿Cuál parte nos falta? A ver, ¿qué parte nos falta? Eso lo vimos el lunes. Y les dije que no les podía olvidar. Eso es importante. Para que esto tenga la forma de la interacción electrón-fonón, necesitamos un A más A daga. ¿Sí o no? Sí, acá está anotado. Entonces, nosotros, ¿de dónde nos sacamos eso? Recuerden que los desplazamientos los podemos cuantizar también de la forma A más A daga. O sea que aquí lo que nos falta, bueno, primero que todo lo que nos falta es quitarnos esta suma sobre ese Z de acá. Colocarla acá. Y la suma de ese Z, esto es como la integral, por ejemplo, entre, digamos, menos A y A de dos funciones, digamos, FL y F asterisco L y FL prima, que son ortogonales. O sea que esto simplemente da un delta de LL prima. Es exactamente la misma cosa. Por lo tanto, básicamente, que esto lo que nos va a dar acá, todo esto nos da un delta. Yesir, ¿está poniendo atención? Esto es importante, nos da un delta de sigma, sigma prima. Entonces, quitémonos esto de acá y coloquemos el delta de sigma, sigma prima de una vez. Y cuando implementamos esa suma que nosotros tenemos ahí, se nos va un índice de acá, ¿cierto? Entonces, se nos va esto, se nos va este de acá. Solamente nos queda la suma con respecto a un solo índice. Y esta parte de acá también se nos reduce porque ya no tiene sigma prima. O sea que esto simplemente aquí es un C sub K prima sigma daga C sub K sigma. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no? Sí. Ahí obviamente ya nos queda el C daga C. Se nos ha reducido la cosa sustancialmente, pero acá la cosa se termina de complicar, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué razón? Básicamente, que nosotros vamos a cuantizar los desplazamientos de los iones. Entonces, para eso, introducimos la forma que introducimos la clase pasada, que es básicamente esta. Esto es U de R mayúscula, la suma sobre Q y sobre S, ¿cierto? Que son básicamente, esto se cuantiza mediante la suposición, o mediante la suposición no, mediante la determinación que los diferentes desplazamientos sobre el equilibrio a los que corresponden estas U's corresponden a la superposición de unas ondas elásticas con vector de onda Q y polarización S, ¿cierto? Que viene determinada, o sea, la probabilidad, o la probabilidad, no, la factibilidad para que estas ondas se propaguen en ese medio, viene determinada por un vector de polarización epsilon super S. Obviamente que ese es un vector que depende de la polarización de la onda. Entonces acá escribimos el factor que teníamos en la clase pasada, H barra sobre 2N, que multiplica a M, que es la masa de los iones, por la dispersión de los fonones, ¿cierto? Que es el conjunto de formas en las que esos átomos se pueden generar ondas que se propaguen a través del cristal de una dimensión. Eso es lo que nosotros vimos en clase, ¿cierto? Entonces esto lo multiplicamos por E a la I Q, que es el vector de onda de esas propagaciones, punto R mayúscula, que multiplica a QS más A daga menos QS, ¿cierto? Por E super S de Q. Listo. Profe, ese último término es E super S de Q. Sí, me lo dibujo mejor. Que ahí quedó como muy fantoche, ¿sí o no? Aquí super S. ¿Por qué super S? Porque ese es un vector. Este acá es la parte vectorial de ese desplazamiento. Ese es un vector que me determina para un Q y para una polarización S. Digamos que cuál es la ponderación de propagación en ese medio. Si ese vector me dice que a ese Q particular no hay propagación, ese vector es cero. O si a esa polarización en particular no hay propagación, el vector es cero, ¿cierto? Ahora, lo que nos pide esto acá, básicamente, ¿qué es lo que nos pide esto? Nos pide la divergencia de ese vector. Por lo tanto, vamos a marcar la divergencia. La divergencia, entonces, de U, de R. Para esto hay que mirar sobre quién o sobre qué. Entonces, ¿qué va a operar ese gradiente o esa divergencia? Aquí no puedo operar sobre nada. No puedo operar sobre este tampoco. Solo puedo operar sobre este E a la I punto R y sobre este vector de polarización. Entonces, por lo tanto, esto queda de la siguiente forma. Esto queda como la suma sobre QS, ¿cierto? De H barra dividido 2NM omega sub QS. Pues todo esto a la 1/2. Yo no sé si ahorita lo puse a la 1/2. Se me olvidó. Si 1/2 me he perdido más de una vez. Entonces, ¿multiplicado por quién? Por A sub QS más A sub menos QS da GA, ¿cierto? Ahora sí, ¿sobre quién actúa la divergencia? La divergencia es el producto punto con E a la I Q punto R por este vector de polarización super S que depende del vector de onda, ¿cierto? Ahora, para nosotros evaluar esto es un producto punto, ¿sí o no? Como producto punto, nosotros lo podemos evaluar como componente. Recuerden lo que yo les expliqué a ustedes hace un tiempo en clase, que ustedes tienen A por B, A.B, esto básicamente es la suma sobre I de AI
por BI. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, este procedimiento es muy importante porque de aquí va a salir una noción física que es solamente trascendental en el modelo de Gilliam. Entonces, listo. Básicamente, nosotros podemos escribir esto de la forma la suma sobre QS, H barra sobre 2 NM omega QS a la 1 medio. Esto multiplicado por AQ S más A menos QS daga. Entonces esto acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con componentes, vamos a sumar. Esto es la suma, ¿cierto? ¿Cuáles son las componentes del gradiente? La suma sobre I de XY. ¿Sí o no? O coloquemos el RI más bien. ¿Cuáles son las componentes de esto otro de acá? Las componentes de esto acá, como esto es un producto punto también, ojo acá muchachos, esto también es un producto punto. Esto lo escribimos como E a la I suma sobre J, porque es un diferente producto punto, hay que indexarlo diferente, de Q sub J, R sub J, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Y como este es el vector que yo tengo, que está sacando el producto punto con el operador nabla, entonces este vector tiene que tener esta misma componente indexada como I. O sea que esto es el vector de polarización que depende del vector Q, pero su componente iésima, ¿sí o no? Ahora, cuando usted, ¿sobre qué puede operar esta derivada? Esta derivada solamente puede operar sobre esto de acá. Resulta que lo que usted va a demostrar, lo que ustedes pueden demostrar acá es lo siguiente. Esa, cuando usted opera con respecto a RI ahí, ¿cierto? Entonces, básicamente, que usted va a bajar, cuando usted deriva esto con respecto, bueno, esta derivada como está actuando sobre este RJ, la deberíamos colocar con una R mayúscula, ¿sí o no? RI, entonces esta derivada solo actúa sobre esto de acá, no actúa sobre esto de acá. Cuando esa derivada actúa ahí, básicamente que lo que usted puede demostrar es lo siguiente. Baja de aquí un IQJ, lo baja para acá, ¿cierto? Entonces baja ese IQJ, pero tiene una propiedad importante. Este J de acá, es decir, esta derivada solamente es diferente de cero cuando I es igual a J. Porque si I no es igual a J, obviamente, entonces diferente de cero no, este no actúa sobre nada y como todo es constante para RI, pues entonces es cero. ¿Sí pueden ver ese pedacito? Está complicado. Sí. Chicos, por favor, contéstenme para poder yo a ver si sigo o no. Sí, señor. ¿Sí nos escucha, profe? Sí, sí, ahí sí. Me toca pegarla ya. ¿Está fácil esto o no? Derivada con respecto a RJ de E a la I suma, perdón, con respecto a RI de E a la I suma sobre J de Q sub J RJ, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes sumen sobre J. Entonces, esto es igual a la derivada con respecto a RI, ¿cierto? De E a la I, digamos Q1, R1, más I Q2, R2, más I Q I RI
¿cierto? Entonces, ustedes solamente van a obtener una contribución de acá cuando este I y este J coincidan. Es decir, solamente aquí usted puede obtener qué contribución, IQI, ¿cierto? O sea que esto sería como IQI, ¿cierto? Por E a la I Q1R1 más IQ2R2 más IQIRI, ¿sí o no? Solo obtiene esta contribución de acá. Por lo tanto, obviamente usted puede bajar la J de ahí, ¿cierto? Usted lo puede bajar como Q sub J, pero tiene que imponer que I sea igual a J, ¿cierto? Pues esa es una forma de hacerlo. La otra forma simplemente es solamente bajar el QI, porque solamente uno de los términos de la suma sobre J de QJRJ contribuye a la derivada. O la derivada solo contribuye, sí, contribuye a la derivada, perdón. ¿Esto está más claro o no? Sí, señor. Por lo tanto, entonces cuando nosotros vamos a bajar ese término de ahí, esto nos queda como la suma sobre I, ¿cierto? De QI por esta exponencial, que es un escalar que multiplica a EI super S de Q. Entonces vamos a escribir eso. La divergencia de U de R, entonces sería igual a la suma sobre QS de H barra omega sobre 2NM omega sub QS a la 1 medio, que multiplica A sub QS más A daga sub menos QS por esta suma de acá. Ya la derivada la podemos quitar, entonces ¿cómo queda esto? Esto queda la suma sobre I, ¿cierto? De Q sub I por I por Q sub I, ¿cierto? Por el operador, o más bien por la componente iésima del vector epsilon super S que depende de Q, y acá por E a la I suma sobre J de QJRJ. Esto ya se puede volver a escribir como un producto punto porque ya se le sacó la derivada, ¿cierto? O sea, esto es E a la I Q punto R. Y esto lo que nosotros tenemos acá es exactamente la definición de un producto punto. ¿Sí o no, chicos? Sí. O sea que esto realmente es I vector Q producto punto con el vector de polarización E super S de Q. Esto es una cosa supremamente interesante porque esto dice lo siguiente. Básicamente que esto lo que nos está mostrando es que aquí, única y exclusivamente, cuando la onda se esté desplazando en la dirección Q, hay una contribución. Es decir, cuando estos dos sean ortogonales, esto va a ser. ¿Sí o no? Y eso nos da una idea de qué tipo de onda elástica es que se está propagando a través del medio en el cual se encuentran las cargas positivas. Entonces, ahora sí podemos escribir esto acá más arribita. Nos queda IQ.E, ¿cierto? Multiplicado por I vector de onda producto punto con el vector de polarización evaluado en Q. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ahora nosotros ya esto lo podemos integrar dentro del hamiltoniano electrón-fonón. Lo podemos integrar acá, ¿cierto? Entonces, esto va a ser interesante. Es H electrón-fonón. ¿Cómo queda? Queda Z E cuadrado N, ¿sí o no? Sobre 4 pi epsilon sub 0. Recuerden que esto es la suma sobre K y sobre K'. Acá solamente hay suma sobre sigma, ya no hay suma sobre otra cosa. Integral doble sobre D3R minúscula, D3R mayúscula, dividido el volumen. Ahora sí que multiplica ¿quién? A ver, me
Yo creo que me comí una suma por acá. Déjenme, yo pienso una cosa. Sí, me comí la suma sobre Q y S, ¿cierto? Suma sobre Q y S, suma sobre sigma, ahora sí. Entonces esta sí es la integral doble sobre D3R minúscula, D3R mayúscula, dividido el volumen. Ahora vamos a multiplicar por quién. Como ya incluimos acá entonces va H barra sobre 2NM omega sub QS, entonces acá va H barra sobre 2NM omega sub QS a la 1/2, ¿sí o no? Teníamos ahorita antes, teníamos acá, a ver, teníamos E a la I K menos K prima punto R, ¿cierto? Teníamos acá también E a la I Q punto R, aquí me equivoqué en una cosa, eso es R minúscula porque esta es la coordenada del electrón, ¿sí o no? Dividido R menos R mayúscula, ¿cierto? Y nos falta multiplicar por lo más importante, que es el producto punto, y acaba ahí, ese I no lo coloquemos ahí, coloquémoslo afuera de una vez, ¿sí o no? Producto punto entre el vector de onda y el vector de polarización por, ¿qué es lo que había acá? Listo. Entonces esto es AQS más A menos QS daga. Acá ya tenemos el término desplazamiento en la interacción electrón-fonón por C sub K prima sigma, daga C sub K sigma. Acá ya tenemos, chicos, básicamente que aquí ya tenemos la forma. Observen una cosa. Tenemos la forma que requerimos para la interacción electrón-fonón, ¿sí o no? Sí, señor. Y el resto de lo que nosotros tenemos ahí lo podemos dejar básicamente como, lo podemos dejar básicamente como eh, mm, la constante de interacción, ¿cierto? La constante no, el parámetro de interacción. Ahora, hay todavía una cosa que nos falta solucionar, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos seguir, digamos, elaborando y podemos hacer varias cosas. Lo que pasa es que esto, mm, de alguna forma, va a ser un poquito complicado, pero pues espero que nos logremos entender bien acá, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se puede integrar y qué no? Esa es la primera pregunta. Lo que no se puede integrar o lo que sale de la integral, lo podemos sacar de acá de una vez. Esto puede salir de la integral, ¿sí o no? Esa es una. Y esto de acá también puede salir de la integral. Esa es la otra. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, muy bien, chicos. Entonces déjenme, yo pienso una cosa. Mm, déjenme, yo pienso a ver qué puedo hacer acá. Necesito quitarme una cosa de encima, pero no sé cómo quitármela. Déjenme, yo pienso. A ver, bueno, primero que todo saquemos esto de ahí de la integral. Entonces esto es I Z E cuadrado N sobre 4 pi epsilon sub 0 por esta suma y esta suma, ¿cierto? Eso tiene como buena pinta. La suma sobre QS, la suma sobre K, K' y sigma. Ahí coloquemos esta constante, entonces es H barra sobre 2NM omega QS a la 1/2 Q, producto punto con el vector polarización evaluado en Q para una polarización
S, ahora sí. ¿Qué podemos integrar acá? A ver, déjenme yo pillo. Mm, hagamos una cosa. Yo quiero que esto sea como un delta, pero que incluya Q. Bueno, entonces acá vamos a hacer una cosa. Si esto no funciona, chicos, me devuelvo. Listo, no hay problema. No, pues, Vale. Entonces por E a la I, Q punto R minúscula. Y como multiplicamos acá por esto, multiplicamos también por E a la menos I, Q punto R minúscula. Eso es lo que vamos a hacer. Primero integramos dr minúscula sobre b, pues como nos queda esto. Entonces por la integral sobre d3r minúscula dividido el volumen por la integral sobre d3r mayúscula, ¿cierto? Entonces acá como nos queda esto e a la i q punto r, ¿sí o no? Esto queda e a la i q punto r, nos queda por e a la menos i q punto r minúscula, ¿cierto? Y nos queda aquí a por e a la i, que multiplica k menos k prima, punto r por e a la i q punto r. O sea que esto de acá nos queda e a la i k menos k prima más q punto r. O sea que aquí ya nos queda el término del intercambio de momentum entre las vibraciones y los electrones. Soy un puñetero genio, ¿sí o no? Tienes cojones. Oye, man, es una broma. Relájese. Oye, sí. Entonces, ¿esto por qué yo quería esto acá? Porque esta es una regla de selección que estudiamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cómo intercambian momentum las vibraciones y los electrones cuando cambian de estado debido a la vibración. Este K' representa un estado posterior del electrón. K representa un estado inicial del electrón. ¿Cómo sé yo eso? Porque aquí estoy creando un electrón con momentum K' habiéndolo destruido con momentum K. Y en ese proceso de destrucción hay una absorción o una emisión de momentum de los iones positivos del medio. ¿Sí o no, chicos? Por eso es que yo quería este término de acá. Entonces, ahí lo tengo. Ahora, pero tengo este adicional de acá. Vamos a ver qué va a hacer con ese término del problema. Pero por el momento, entonces, creamos este término acá. Esto lo multiplico. Esto es por E a la I, que multiplica K menos K' más Q, ¿cierto? Si es más Q, es menos Q. No es más Q. Producto punto con R, ¿cierto? Todo esto está dividido entre R y R mayúscula, la diferencia entre R y R mayúscula. Y obviamente aquí lo que yo estoy haciendo es multiplicando por A sub QS más A sub QS, A sub menos QS daga, que multiplica C K prima sigma daga por C sub K sigma. A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Déjenme, yo pienso. Se me acaba de ocurrir una cosa que está de lujo. Nos queda preciso, pero preciso. Y es la transformada de Fourier del potencial de Coulomb. ¿Sí o no? Vale, cuidado. Vamos a factorizar esto acá y esto acá. Y simplemente lo vamos a concatenar acá. De forma tal que esto nos quede como una transformada de Fourier. Vale, cuidado. Entonces esto es igual a I Z E al cuadrado por N dividido 4 pi epsilon sub 0 suma sobre K y K prima suma sobre Q, S y sigma, ¿cierto?
por la constante h barra sobre 2 nm, entonces una n mayúscula, omega sub qs. Ahora acá, digamos que pensando bien con respecto a lo que hablamos la clase pasada, ahí también queda la relación de dispersión omega qs, que no la podemos conocer exactamente, sino es para esa cadena para esa cadena diatómica lineal que nosotros trabajamos, ¿cierto? De resto no la conocemos. Tenemos que solucionar un problema de muchas partículas si queremos trabajar esto sobre un material real, ¿cierto? Pero esta, digamos, así como la tenemos, nosotros queremos hacer esto a lápiz y a papel, como ya nada más depende del material real de lo que tenemos acá. Entonces esto muy bien, sí lo podemos expresar en términos de la relación de dispersión para una cadena diatómica en una dimensión, ¿cierto? Entonces, si queremos simplificar el problema lo más posible para poder extraer algo de física sin necesidad de utilizar un computador, o lo más que podamos hasta que lleguemos al computador. Entonces, esto es un medio, aquí por Q, producto punto con el vector polarización que depende de la polarización S y del vector de onda, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora nos queda la integral sobre dr dividido v. Por esta integral que dijimos acá, nos queda la integral sobre r de e a la, factorizamos acá. Entonces esto nos queda como, a ver, nos queda e a la menos i q punto r minúscula menos r mayúscula, ¿cierto? Dividido la magnitud de r menos r. Eso es una transformada de Fourier de 1 sobre r, ¿sí o no, chicos? Sí, señor. Nosotros ya aprendimos en el curso que este tipo de situaciones, entonces básicamente se pueden reemplazar por 4pi sobre la magnitud de este vector al cuadrado. Esta transformada de Fourier no es otra cosa que 4pi dividido este vector de onda al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar eso de una vez para quitarnos ese otro problema. Entonces ya sabemos que esto tiene que ver con la transformada de Fourier y por lo tanto tenemos que acá esto es 4pi sobre la magnitud de q al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues acá tenemos este de acá que lo podemos integrar con respecto a r, ¿sí o no? Entonces, esa integral con respecto a r de acá, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar esto de posición. Listo. Entonces, esto es aquí multiplicado por 4pi sobre la magnitud del vector de onda al cuadrado. Esto ya nos dice una parte física esencial de este problema. Este problema no admite que Q sea cero. ¿Sí ven por qué? Porque se determina. Exactamente. Entonces, es para Q igual a cero, ¿cierto? Entonces, que es un vector de onda para Q igual a cero. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos son regiones de baja energía, ¿cierto? Para las regiones de baja energía, donde hay poca energía, para que las ondas se propaguen, la energía depende del vector de onda. Entonces, hay una indeterminación y esto tiene que tratar usando una teoría que se llama teoría de los grupos de renormalización. Entonces, este problema no admite que Q sea igual a cero. Entonces, es una cosa interesante de este problema. Entonces, ya, por ejemplo, nosotros estamos viendo un comportamiento como función del vector de onda que no veíamos en el caso de la interacción electrón-fonón en los metales, porque no podíamos llegar tan lejos. Acá ya estamos llegando bastante lejos y vamos a llegar más lejos para poder obtener una constante de interacción lo suficientemente comprimida como para poder hacer física, para poder hacernos preguntas sobre la física de este problema, ¿cierto? Entonces acá como nos queda esto, nos queda la integral de D3R dividido el volumen por este bicho de acá, que es E a la menos I
de K' menos K menos Q punto R, ¿cierto? Nosotros en el curso hemos visto varias veces que esta situación no es otra cosa que la transformada inversa de Fourier de un delta, ¿sí o no? O no, la transformada de Fourier de un delta. De Fourier, no. Esta es la transformada de Fourier de esta exponencial y da este delta más bien, sí, de... Es un delta 3 porque está en 3 dimensiones, esos son vectores de K' menos K menos Q. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señor. Por lo tanto, acá nosotros ya nos hemos cepillado las dos integrales, ¿cierto? Y básicamente que la interacción nos queda esto multiplicado por delta 3 de K menos K' más Q multiplicado por A sub QS más A sub menos QS daga multiplicado por C sub K' daga sigma por C sub K sigma. Entonces, obviamente nosotros tenemos, digamos, aquí ya una gran simplificación, ¿cierto? Que es básicamente lo único que nos queda simplificar. Nos queda simplificar este delta de acá. Como acá tenemos una suma sobre K', nosotros podemos simplificar ese delta sumándolo sobre K' y por lo tanto de acá ¿qué nos dice? Nos dice que K', básicamente el vector de onda del electrón que primero se destruye, ¿cierto? O sea, el estado de momentum del electrón, el estado inicial de momentum del electrón es igual a K más Q. Eso es lo que nos dice la delta. Entonces, básicamente nosotros podemos implementar esa delta de esta forma. Quitamos esta suma de acá, ¿cierto? Y hagamos esto así. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda la suma sobre K y Q. La suma sobre la polarización y el spin, ¿sí o no? Y donde está K', lo vamos a reemplazar por K más Q. Yo creo que ahorita me equivoqué en una cosa. Este no es el estado inicial, sino este es el estado final, perdón. Disculpe. Este es el estado final. O sea que el estado final es básicamente el estado inicial K más un momento que se está absorbiendo. ¿De dónde se absorbe el momento? Es decir, ¿de dónde no escuché? ¿De dónde absorbe momento para que este estado final de momentum K' quede como el estado inicial o el estado de momentum inicial más un momentum Q? ¿De dónde absorbemos momento? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Está a foco? ¿Qué? ¿Está a foco o está pensando? No, estoy pensando. Recuerden, chicos, este es el momentum de los fonones. O sea que los electrones, para poder el electrón cambiar de estado, el electrón cambia de estado de K, cambia de estado a K'. ¿Cómo cambia de estado? Absorbiendo fonones con momentum Q. ¿Estamos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces aquí cuando implementamos esta delta, básicamente, Del fono. que lo que hacemos es esto. Al implementar esta delta, esto acá nos va a quedar por A sub QS más A daga
sub menos QS por C sub Q más, sub K más Q, coma sigma, por C sub K, coma sigma. Entonces, por lo tanto, en este proceso de la interacción entre el electrón y el fonón en el modelo de Gilliam, donde los electrones en un medio continuo y elástico intercambian momentum con unos iones que se están desplazando con respecto a su punto de equilibrio que crean el entorno del medio elástico, para que cuando el electrón interactúa con esas vibraciones de esos iones positivos, él absorbe, básicamente que él absorbe momentum Q y cambia de estado a momentum K más Q. Aquí lo que estamos viendo no es que un electrón se destruye en una posición y se crea en otra, no. Hay un electrón que se destruye con momentum H barra K. Se crea con momentum H barra que multiplica a K más Q. Entonces aquí hay una regla de selección cuántica que implica una transferencia de momentum entre el electrón y los fonones. En ese cambio de estado hay una cosa que hay que observar y es que el spin no cambia. O sea que esta es una transición, es una transición que se llama spin preserving. Esta es una transición que preserva el spin. También pueden haber transiciones donde haya un spin flip, o sea, una inversión de spin. Esta no. De esta forma, nosotros podemos redefinir todo este chisme que tenemos acá para hacer algo de física, ¿cierto? Vamos a redefinir todo esto que tenemos acá de la siguiente forma. Vamos a ver, cuidado. Vamos a introducir, a ver, yo pienso una cosa, un segundo, chicos. ¿Qué podemos hacer acá? Ah, vea, cancelemos este 4pi con este 4pi. A ver qué más podemos hacer. A ver. Como esta es la frecuencia, es una simplificación acá. Demos esa frecuencia para ahorita. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como H electrón fonón igual a la suma sobre K y Q, la suma sobre S y sigma, ¿cierto? De esta parte de acá, que ya le cancelamos el 4pi. Entonces, ¿cómo queda esa parte de queda I por Z por E al cuadrado por el número de partículas dividido epsilon sub 0, ¿cierto? Multiplicado por H barra sobre 2N M omega sub QS a la 1 medio, ¿cierto? Esto lo multiplica el producto punto entre el vector de onda y epsilon super S evaluado, o sea, el vector de polarización, y esto, o con esto, dividido sobre la magnitud de Q al cuadrado. Q no puede ser 0, ni puede ser muy pequeño tampoco, porque entonces esta interacción se comienza a ser muy divergente, y entonces la teoría ya digamos que no tiene ningún sentido. Que no tiene ningún sentido que esta interacción para energías pequeñas sea infinitamente grande, ¿sí o no? Entonces obviamente lo que sucede es que la teoría no funciona para Q pequeño. No es que la interacción sea muy grande para Q pequeño, no, la teoría no funciona. Entonces, y acá, esto lo multiplicamos por A sub Q S más A sub menos Q S daga, que multiplica a C sub K más Q sigma, daga por C sub K sigma, ¿cierto? De acá, entonces nosotros podemos definir, jovencitos, que esta parte de acá es la interacción electrón-fonón, diciendo que esto entonces es la suma
sobre K y Q por la suma sobre sigma y S de una constante de interacción que depende del vector de onda Q y de la polarización S, ¿cierto? Acá no absolutamente depende de K, nada, ¿cierto? Ni de sigma tampoco, por A sub QS más A sub menos QS daga por C sub K más Q, sigma daga por C sub K, sigma. Esa es la interacción electrón-fonón. Y tenemos esta constante de interacción de acá, que debemos analizar en detalle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esa constante de interacción? Ahora sí, hay varias formas. Una de las formas que de pronto yo ahorita les estaba comentando, en la que podemos reducir esto analíticamente lo más posible, es utilizar algún modelo para calcular omega sub QS. Un modelo que nosotros vimos es que básicamente la dispersión de los fonones para las ramas ópticas y acústicas se puede calcular así. Entonces, podríamos incluir, ¿cierto? La fórmula que nosotros obtuvimos para esto. Esa es una opción. La otra opción es que podemos volver al fenómeno fenomenológico que nosotros habíamos obtenido al principio y habíamos dicho que los iones están vibrando a esta frecuencia de acá, ¿cierto? Que es constante, no depende del vector de onda ni nada por el estilo. Es una aproximación muy cruda, pero podemos comenzar a hacer esto para ver qué física obtenemos, ¿cierto? ¿Qué modelos físicos podemos obtener de acá? Vamos a hacer eso. Y entonces en ese procedimiento, lo siguiente, ya vamos a acabar. G sub QS, por lo tanto, es I Z E al cuadrado N sobre epsilon sub 0, que multiplica a H barra sobre 2NM omega sub QS por el producto punto entre Q y el vector polarización que depende del vector de onda y de la polarización S dividido la magnitud de este chisme al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa que podemos hacer. Ahora vamos a reemplazar entonces esa ecuación que nosotros dijimos que teníamos. Entonces, esto es básicamente lo siguiente. Esto es igual a I Z E al cuadrado N sobre epsilon sub 0 que multiplica a H barra sobre 2NM por omega sub QS, ¿cierto? Entonces, ¿quién es omega sub QS? Es Z cuadrado por E al cuadrado por N dividido, se está dividido por quién, sí, por M epsilon sub 0. Esto a la 1 medio y todo esto a la 1 medio multiplicado por Q producto punto con el vector polarización dividido por la magnitud de Q al cuadrado. Vamos a ver qué podemos simplificar de ahí. A ver, comencemos a pensar. Este M epsilon sub 0 a la 1 medio lo puedo tirar hacia arriba. O sea que esto es I Z E al cuadrado N sobre epsilon sub 0. Esto queda H barra, ¿cierto? Por M epsilon sub 0 a la 1 medio dividido 2N M, ¿cierto? Si le sacamos la raíz a esto, a ver qué podemos hacer. Le sacamos la raíz y lo metemos en la raíz. No. Tenemos esto así. Esto es Z cuadrado, E cuadrado N, ¿cierto? Todo a la 1 medio. Esto todo a la 1 medio multiplica al producto punto entre el vector de onda y el vector polarización. Dividido la magnitud de Q cuadrado, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vengan, yo pienso. Joder. A ver, ¿qué será mejor? Es que yo quiero obtener una cosa. Entonces, unos números por esto de acá. Pero quiero que me quede un número ahí que necesito y no sé cómo introducirlo. Espérate un momentico.
Entonces, a ver, necesito una relación entre n minúscula y n mayúscula, ¿cierto? Aquí está n mayúscula, entonces vamos a introduzcamos esto allá, pero dejando obviamente el i acá por fuera, porque si no, esto no tendría mucho sentido. Acá tiene que haber obviamente algo complejo. Ese vector de polarización puede ser complejo para poder que esto todo sea real, ¿cierto? Porque es una cosa que puede medir. Entonces vamos a introducir esto dentro de esa raíz cuadrada, entonces para que nos quede esto como i, ¿cierto? Si lo introducimos dentro de la raíz cuadrada, básicamente que esto nos va a quedar de la siguiente forma. A ver, yo pienso una capa, no me voy a perder acá. Entonces esto queda i dentro de la raíz cuadrada, quedaría esto como z al cuadrado e a la 4 n al cuadrado dividido epsilon sub 0 al cuadrado multiplicado entonces por esto de acá, que es h barra epsilon sub 0, esto es h barra por m epsilon sub 0 a la 1 medio, dividido, entonces esta parte lo voy a introducir acá como 4n cuadrado m cuadrado, ¿cierto? 4n cuadrado m cuadrado por z cuadrado n, z cuadrado e cuadrado n, todo esto a la 1 medio, ¿sí o no? A ver. Esto aquí a la 1 medio. Q punto por vector polarización dividido magnitud de Q cuadrado, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer acá? Bueno, entonces hagamos esto. Esto es I por Z a la 4, ¿cierto? E a la 8, N a la 4, dividido epsilon sub 0 a la 4, todo a la 1 medio. Acá, H barra cuadrado, todo a la 1 medio, por M epsilon sub 0, esta era por acá, a la 1 medio sobre 4 n cuadrado m cuadrado z cuadrado de cuadrado n, todo a la 1 medio, todo esto a la 1 medio, multiplica q punto vector polarización de magnitud de q cuadrado, ¿cierto? Como todo esto está a la 1 medio, lo podemos colocar todo a la 1 medio, ¿cierto? Entonces esto es i factor de z a la 4, e a la 8, n a la 4, ¿cierto? N a la 4. A ver, sobre epsilon sub 0 a la 4. Por h barra cuadrado, m epsilon sub 0 dividido 4n cuadrado m cuadrado z cuadrado e cuadrado n. Todo esto a la 1 medio. Pero por este 1 medio de acá queda la 1 cuarto, ¿cierto? ¿Sí pillan, chicos? Sí. ¿Sí o no? Bueno, a ver qué podemos hacer ahí. Ahora sí podemos hacer cosas, ¿cierto? Este 4 se va con este cuadrado de acá. O sea que esto es i que multiplica a z cuadrado por acá, ¿cierto? Este e al cuadrado se va con este 8 de acá, ¿cierto? Entonces nos queda la carga del electrón a la 6. Ahora, por razones que van a ser obvias en un momento, se cancela este n con este 4, esto queda n al cubo, pero yo lo voy a expresar como n por n al cuadrado.
Esta masa se va con esta, este epsilon se va con este. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda h barra al cuadrado arriba por h barra al cuadrado dividido lo siguiente. Dividido 4 por la masa por epsilon sub 0 al cubo. Por n cuadrado, ¿cierto? Esto a la 1/4 que multiplica el producto punto entre Q y el vector polarización dio la magnitud de Q al cuadrado. Bueno, entonces, aquí lo que yo quería hacer es esto. Y por eso llegué hasta acá. Esto es z cuadrado e a la 6 n h barra al cuadrado dividido 4m epsilon sub 0 al cubo que multiplica a la relación entre este número de portadores sobre el número total de. Eso es una densidad, ¿cierto? Y esa densidad que nosotros tenemos ahí, entonces corresponde al volumen, ¿sí o no? Esto al cuadrado, esto básicamente a la 1/4, Q producto punto con epsilon, o sea, el vector polarización que depende de Q sobre la magnitud de Q al cuadrado. Vean lo mucho que nosotros hemos podido lograr con esa constante interacción. Lo único que necesitamos es saber quién es ese vector de polarización y listo. Esto es obviamente una simplificación mucho más factible que en el caso de la interacción electrón-fonón en los metales, porque esto es simplemente un modelo de cómo se comportan los electrones en un medio elástico, sabiendo que en las periferias o en el entorno hay iones positivos moviéndose. Es un modelo muy sencillo para entender la interacción electrón-fonón. Y de acá va a salir una pequeña tareita, yo necesito que ustedes hagan. Entonces, bueno, ahora, eh, a ver, nosotros podemos decir que n dividido n minúscula, ¿cierto? Es una densidad. Esto es un volumen. Es obviamente el volumen donde se encuentran las partículas, ¿cierto? O sea que n sobre n es igual a 1 sobre el volumen. Y esto es un dato muy importante para este tipo de interacciones. Entonces, por lo tanto, la interacción electrón-fonón que depende de Q y S, entonces ahora básicamente es esto, ¿cierto? Entonces esto es I que multiplica a Z al cuadrado, E a la 6, ¿cierto? N H barra al cuadrado, dividido 4 por la masa de los iones positivos, epsilon sub 0 al cubo, volumen al cuadrado, todo a la 1/4. Mientras el volumen se hace muy grande, esa interacción se hace muy pequeña. Eso se lo expliqué en estos días en mecánica estadística. Esta es la interacción electrón-fonón o el parámetro de interacción electrón-fonón para el caso del modelo de Gilliam. Esta es una tarea que típicamente le ponen a uno cuando uno vive un curso de física del estado sólido en la maestría. Pero pues no creo que esto hubiera sido, digamos que muy productivo en este caso, ¿cierto? Más bien lo desarrollamos en clase y vamos a hacer lo siguiente. En unas diapositivas que van a ser después de las del martes, hacen estas para el modelo de Gilliam. Lo investigan bien y explican bien esto. Divergencia para la magnitud de Q igual a 0.
La primera cosa que tienen que explicar. Relación entre el volumen y la energía de interacción. Para eso llegué hasta acá. Entonces, ese es otro punto importante. Listo. Y a ver qué otro punto importante yo quería que ustedes discutieran y que discutieran el efecto del polarón fuerte. Es así como la única forma de yo garantizarme, porque yo tengo la impresión que ustedes después de que salen de acá, nunca vuelven a mirar esto. Entonces, la única forma de yo garantizarme que ustedes aprendan los temas importantes es colocándolos a repasar la clase y a exponer la clase. Entonces, esta no para el próximo martes, sino para el que viene. El lunes vamos a cerrar este capítulo de interacción electrón-fonón para decantarnos entonces con los fenómenos de transporte, ¿cierto? Que esa voy a matar dos pájaros de un solo tiro, ¿cierto? Con los fenómenos de transporte. ¿Por qué? Eh, mm, Porque la voy a enseñar en mecánica estadística. Voy a enseñar la ecuación que estamos obteniendo ahorita, una aplicación de la ecuación de Boltzmann, es precisamente los fenómenos de transporte. Entonces vamos a obtener algunas cosas sobre fenómenos de transporte, vamos a estudiar qué significa el transporte en la nanoescala, ¿cierto? Y en la macroescala. Y ahí vamos a dar por visto la parte de transporte que corresponde a un curso de este nivel, ¿cierto? De un nivel de física del estado sólido de maestría, pero un primer curso. En un segundo curso de mecánica estadística avanzada, nosotros entonces vamos a desarrollar más el concepto de la integral de colisión que estamos viendo en mecánica estadística. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más y con ese concepto vamos a estudiar las colisiones electrón-vibración, electrón-spin, electrón-impureza, electrón-electrón, y vamos a mirar qué tipo de resistencia o a qué tipo de resistividad da origen cada uno de esos fenómenos físicos a esa escala, ¿cierto? Entonces ya con eso queda uno, digamos, listo. Arregla uno el pájaro de mecánica estadística, el pájaro de física del estado sólido y queda listo el pájaro de mecánica estadística avanzada. ¿Sí o no, chicos? Señor. Entonces, estas preguntas con la presentación, entonces quedan para el martes. No para el 15, sino para el 22, ¿cierto? Entonces, a trabajar duro, 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 como unos físicos del estado sólido de la Universidad de Pamplona. Y el lunes, entonces tenemos la cita con la interacción electrón-fonón en cristales moleculares. Esta va a ser interesante. Primero, lo interesante de este modelo de Gilliam, obviamente, es que por la simplicidad, entonces uno puede reducir la interacción del electrón-fonón de forma tal que su parámetro de acoplamiento, que es simplemente en términos de constantes fundamentales, el vector de onda y el vector de polarización. Esto es una super simplificación y aquí puede hacer un montón de física. No dar cuenta, por ejemplo, bueno, cuando la masa es muy grande, obviamente la interacción electrón-fonón, digamos que es pequeña. ¿Por qué? Cuando la carga es muy grande, es grande la interacción electrón-fonón. Cuando n es muy grande, es grande la interacción electrón-fonón, ¿cierto? Cuando z es grande la interacción electrón-fonón. Cuando el volumen es grande, es pequeña la interacción electrón-fonón. Aquí hay un mundo de constantes fundamentales y de parámetros que nos pueden servir para entender esa interacción en ese modelo. Acá tenemos una divergencia que quiero que estudien en detalle. Y esto tiene una relación con un problema de la teoría de los polarones en el estado sólido, que es el efecto del polarón fuerte.
Hay polarón débil y polarón fuerte. Yo creo que ustedes estudien eso para ese día y hagan una presentación sobre esto y que le añadan, no tienen que colocar todos los cálculos, simplemente tienen que explicar la física. Obviamente deben de colocar algunos cálculos, pero lo importante es explicar la física de este problema. Un físico del estado sólido debe de saber interacción electrón-fonón. Y después Laura nos va a bendecir, ¿cierto? Con la interacción atractiva entre electrones mediada por fonones. Vamos a quedar duchos en la interacción electrón-fonón. El tema del lunes, entonces son cristales moleculares, pueden ir leyendo. Y ahí ya cerramos el capítulo de interacción electrón-fonón y entonces entramos en la última etapa del curso, ¿cierto? Que es transporte, unas clasecitas ahí, magnetismo, poquitas también, y superconductividad, no tan poquitas, ¿cierto? Pero sustanciosas van a ser las de superconductividad. No vamos a profundizar mucho porque pues eso lo podemos ver el otro semestre, pero por lo menos vamos a tocar el modelo BSS y aprender cómo calcular temperatura, campo magnético, temperatura, básicamente temperatura y campo magnético crítico para un superconductor y el calor específico para el superconductor. Entonces yo creo que eso es todo, chicos.